En esta oportunidad hablaremos de la norma jurídica como un concepto base dentro de los estudios de la teoría del derecho y realizaremos un análisis de las principales clasificaciones de la norma jurídica desde los exponentes más relevantes de la teoría jurídica a nivel mundial. En el desarrollo de la teoría jurídica se han establecido diferentes conceptos o definiciones de lo que es la norma jurídica. No obstante, podemos decir que hay un entendimiento generalizado de que la norma jurídica es una disposición de carácter prescriptivo, creado por un poder legítimamente conformado y que define conductas o pautas de comportamiento que deben seguir los miembros de una sociedad de manera obligatoria. Como lo mencioné antes, existen diferentes posiciones respecto de qué es una norma jurídica y también dentro de ese proceso de conceptualización también se dieron diferentes clasificaciones de normas que están o que integran los diferentes ordenamientos jurídicos. Para un mayor entendimiento de este tema, acudiremos a las clasificaciones de algunos de los jurídicos más representativos en el ámbito del derecho, como es el caso de Hart, de Robert Alexy y de Ricardo Guastini. Haremos nuestro estudio por la clasificación propuesta por Hart. Para este autor, el derecho es un conjunto articulado de reglas primarias y secundarias. A diferencia de lo que ocurre con otros sistemas normativos como el sistema moral, el derecho contiene reglas que imponen deberes, que denomina reglas primarias, y reglas para aplicar estas reglas primarias que denomina secundarias. Por vía de estas últimas, el derecho regula su propio funcionamiento. Siguiendo a Hart, las reglas secundarias regulan aspectos como por ejemplo la producción o la forma de producción jurídica y segundo, la coercibilidad de las demás reglas jurídicas, es decir, que establece la forma de coerción que es de naturaleza institucional para garantizar el cumplimiento de las reglas primarias. Según Hart, para diferenciar un ordenamiento normativo, es necesario que existan reglas primarias y también reglas secundarias. En suma, podemos decir que las reglas primarias, o también llamadas por Hart como reglas deónticas, son las que imponen deberes u obligaciones y de manera correlativa atribuyen derechos. En el caso de las reglas secundarias, estas no imponen deberes ni consagran sanciones, solamente establecen los caminos, los pasos que se deben seguir para que las reglas primarias puedan ser efectivas. Son, en este caso, tres tipos de reglas secundarias que Hart identifica en su teoría. En primer lugar tenemos reglas de reconocimiento. Igualmente hacen parte, como ya lo dije, de las reglas secundarias. Según este autor, estas reglas son aquellas que permiten identificar las distintas normas que hacen parte del sistema normativo. De manera concreta, estas normas determinan unas características que deben reunir otras normas para ser consideradas como perteneciente a un ordenamiento jurídico. Características como por ejemplo el procedimiento que deben abordar o la autoridad que las debe expedir y en qué oportunidad. Sobre este punto, la obra de Hart no es muy clara respecto en qué consiste esta norma, pero varios textos han estudiado el tema y afirman que Hart define la regla de reconocimiento como un hecho consistente en el efectivo reconocimiento que los miembros de la comunidad hacen de las normas que integran el sistema normativo. Esta dificultad se entiende, a partir de la idea de que Hart es un jurista de naturaleza inglesa y generaba sus construcciones teóricas desde el derecho consuetudinario, es decir, el derecho de usos y de costumbres, donde no hay normas escritas, sino que se ha conformado por prácticas afianzadas en la comunidad con el paso del tiempo. Y en consecuencia, la aprobación de la comunidad no es como tal la regla de reconocimiento, sino la manifestación de esta regla. Por otro lado tenemos las reglas de adjudicación.
como parte también del sistema de reglas secundarias. Estas reglas establecen potestades para determinar si una persona ha infringido una regla primaria y para imponer o ejecutar una sanción por la infracción. Asimismo, definen los procedimientos que deben seguirse para hacer efectiva estas potestades. Las reglas de procedimiento contenidas en códigos procesales son ejemplos de las reglas de adjudicación. Y finalmente, también están las reglas de cambio como parte igualmente de las normas o de las reglas de carácter secundarias. Estas reglas posibilitan que el ordenamiento jurídico vaya ajustándose a las dinámicas sociales. Permiten que se incorporen reglas nuevas al sistema normativo o también para modificar o eliminar reglas ya existentes. Definen concretamente qué requisitos deben cumplirse y qué camino debe seguirse para que tales normas integren el ordenamiento jurídico válidamente. Estas reglas otorgan potestades de generar reglas adaptativas y estas potestades pueden ser tanto públicas como privadas. Las primeras son ejercidas por instituciones estatales en ejercicio de la función pública como el Poder Legislativo o el Ejecutivo, pero también pueden ser realizados por particulares en sus relaciones privadas, como cuando crean contratos donde las partes establecen sus propias condiciones o también cuando crean reglamentos de trabajo en sus empresas. Siguiendo nuestro estudio de clasificación de las normas jurídicas, pasamos a analizar la clasificación propuesta por Robert Alexy, uno de los máximos exponentes del neoconstitucionalismo, quien propone en su texto Teoría de los Derechos Fundamentales una clasificación de las normas jurídicas que ha hecho carrera, especialmente en la jurisprudencia de altos tribunales constitucionales. Para este autor, las normas jurídicas se clasifican en reglas y en principios. Las reglas, de acuerdo con este autor, son mandatos de aplicación perentoria o inmediata, es decir, imposiciones que se cumplen o se incumplen en su totalidad, mandatos básicamente del todo o nada. La aplicación de las reglas se hace a través de un proceso de subsunción, que implica o que quiere decir incluir una entidad o un objeto en otro más grande. Este proceso consiste básicamente en revisar si un hecho o una situación de vida se ajusta al supuesto de hecho de la norma, y en caso tal deberá aplicarse la consecuencia jurídica definida en la regla. Recordemos que las normas generalmente poseen una estructura de situación de hecho más consecuencia jurídica. Por ejemplo, la norma que criminaliza el homicidio, la cual dice en su artículo 103 del Código Penal, el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Esta norma mantiene esta estructura base de la norma jurídica. Por ejemplo, si Pedro mata a Juan, este hecho se subsume o se ajusta a lo que dice la norma o lo que establece la norma como supuesto de hecho, y en esa medida es aplicable la consecuencia jurídica a Pedro, causando entonces la sanción a este individuo con prisión. Otro aspecto que resalta Alexy sobre las reglas es el fenómeno de la antinomia, que consiste en un conflicto entre normas que regulan el mismo supuesto de hecho, pero le atribuyen distintas u opuestas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando una norma jurídica prohíbe realizar una acción y otra norma ordena realizar o llevar a cabo dicha acción prohibida por la norma anterior. La pregunta que sigue es ¿cómo se resuelven estos conflictos? Pues, de acuerdo con Robert Alexy, se aplican 3 criterios para resolver este tipo de antinomias o conflictos. Primero tenemos el criterio jerárquico. Este criterio implica que en un conflicto entre normas es necesario aplicar la norma superior en vez de la norma inferior. En este escenario vemos un problema de validez. Dicho de otra manera, un problema de legalidad, pues las normas inferiores son efectivas siempre que éstas se ajusten a las disposiciones superiores, que es lo que generalmente pasa con las leyes y su relación con la constitución política. Cuando una norma o una ley
contraría la Constitución política, prevalecerá siempre la disposición normativa establecida en la Constitución. Un segundo criterio sería el criterio cronológico. En este criterio existe un problema de vigencia y la antinomia se resuelve aplicando la norma posterior, pues es esta la que deroga la anterior que trata el mismo tema. Y finalmente tenemos un criterio de especialidad. En este caso tenemos que existe una norma de carácter general que es aplicable a todos los casos que tengan características similares y una norma especial que es aplicable al caso en concreto. Pero en este caso ambas normas pueden coexistir armónicamente. En segunda medida tenemos los principios. Es muy conocido para todos los juristas que, de acuerdo con Alexis, el concepto de principios se refiere a mandatos de optimización que se realizan, se cumplen en la mayor medida posible dentro de las limitaciones fácticas y jurídicas que existan. Para este autor, las normas que consagran derechos fundamentales son constitutivas generalmente de principios. Los principios no tienen entonces una aplicación perentoria o inmediata, a diferencia de lo que sucede con las reglas, en razón a que los principios poseen unas limitaciones de carácter fáctico y unas limitaciones de carácter jurídico. Cuando hablamos de limitaciones fácticas, nos referimos especialmente a la escasez de recursos económicos, y así, por ejemplo, cuando existe una norma que consagra el derecho a exigir una vivienda digna, esta no constituye una regla, sino más bien un mandato de optimización, pues su aplicación no puede ser de manera inmediata o de manera perentoria, sino que va dándose paso a paso en la medida que existan recursos económicos que lo hagan posible. Por otro lado, tenemos las limitaciones de carácter jurídico. En este caso, se refieren a que entre los principios existe una constante situación antinómica, la cual no puede resolverse utilizando los criterios que ya mencionamos para el caso de las reglas, porque los principios tienen la misma jerarquía, igualmente tienen el mismo grado de generalidad o de abstracción y entraron en vigencia en un mismo momento. Estos mandatos de optimización generalmente tienen un rango constitucional. Así, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión se encuentra en constante colisión o conflicto con otros derechos como, por ejemplo, el derecho a la honra o el derecho al buen nombre. Esta colisión, como lo llama Alexis, solo puede resolverse a través de un juicio de ponderación, el cual implica sopesar cuáles son las ventajas y desventajas que se derivarían en cada caso concreto de aplicar uno de los principios en conflicto y dejar de aplicar el otro. Básicamente, el triunfo de uno de los principios en el proceso de ponderación dependerá de los mayores o menores perjuicios o de los sacrificios o de las ventajas que se obtendrían en el caso bajo estudio en lo que se refiere a derechos y libertades. Alexis dice entonces que en estos casos existe una relación de precedencia condicionada entre los principios, lo que quiere decir que la jerarquía entre principios está condicionada al caso en concreto. Unos tendrán mayor peso que otros según sea el caso. Adicional a esto, este principio será aplicable en aquellos casos similares al inicialmente propuesto, convirtiéndose así este principio en una regla, y al convertirse en regla se deberá realizar una operación de subsunción como lo establecimos en un momento. Este test de ponderación se guía de acuerdo con los constitucionalistas y altos tribunales que lo aplican por el principio de proporcionalidad, también llamado principio de prohibición del exceso. Constituye el límite material más importante al ejercicio de las potestades, especialmente las potestades de los estados constitucionales de derecho. En virtud de este principio, si bien los derechos fundamentales pueden restringirse, no puede ser una restricción caprichosa y no puede afectar el núcleo esencial del derecho. Finalmente, tenemos la clasificación propuesta por Ricardo Guastini de las normas jurídicas.
Básicamente, Guastini clasifica las normas en tres clases. Tenemos las normas teleológicas, las cuales establecen un fin o una meta que se busca alcanzar, sin establecer cuál es el medio para alcanzarlo. Es decir, el contenido de estas normas posee un fin, que usualmente está ligado al fin del Estado. Estas normas teleológicas pueden clasificarse a su vez de tres formas: las normas prohibitivas, mandatorias y permisivas. Las normas prohibitivas son aquellas que, como su nombre lo indica, prohíben la realización de una conducta, por ejemplo, aquella norma que prohíbe matar a otra persona. Las normas mandatorias, por su parte, definen comportamientos que son de obligatoria realización o cumplimiento, verbigracia aquellas normas que establecen el deber de pagar un impuesto. Finalmente tenemos las normas permisivas, que corresponden a reglas que, cumplidas ciertas características, vuelven facultativa la realización de una conducta que en principio es obligatoria. Otra forma de entender las normas permisivas es que son aquellas que reconocen o declaran un derecho. Por ejemplo, aquella norma que consagra la legítima defensa, en virtud de la cual, cumplidas ciertas condiciones, el deber jurídico de no lastimar a un tercero deja de ser obligatorio y se convierte en una opción protegida por la ley. Complementando lo dicho, una norma permisiva solo es posible si existe previamente una norma prohibitiva o mandatoria, pues la permisiva existe para facultar al titular de desatender la prohibición o el deber cuando se dan ciertas circunstancias. La existencia de estas normas permisivas es importante porque en la sociedad existen situaciones en las que cumplir con una obligación legal puede ser más perjudicial que incumplirlo. Por ejemplo, cuando la regla de subsidiariedad de la tutela puede anularse por el daño que puede llegar a ser más gravoso si se deja a la jurisdicción ordinaria. En suma, las normas permisivas confieren privilegios que consisten básicamente en la posibilidad de desatender los mandatos y las prohibiciones, que podemos concluirlo como la posibilidad de desatender los deberes jurídicos de manera legal. Después de las normas teleológicas tenemos las normas instrumentales. Estas normas son aquellas que prescriben un medio como necesario para el alcance de un fin determinado. La norma instrumental define el mecanismo que se debe realizar para alcanzar el fin que se persigue. Si no utiliza el mecanismo, no implica una sanción como tal para el sujeto, pero la consecuencia será que no podrá alcanzar el fin que se persigue. Las normas instrumentales establecen lo que se conocen como cargas, que debe asumir el sujeto que busca la realización de un fin. El incumplimiento de estas normas no conlleva, como se dijo, una sanción, sino que el fin perseguido por el sujeto simplemente no se verá realizado. Estas cargas abundan en la norma procesal, como por ejemplo la carga de la prueba, según la cual quien busque se haga efectiva una consecuencia jurídica debe probar los supuestos de hecho de la norma. Pero estas cargas también están en el derecho sustancial, que es la parte que confiere derechos y establece obligaciones a cargo de las personas en un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando un sujeto desea realizar un negocio jurídico, este debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley que determinan la existencia, la validez y la eficacia del mismo. Finalmente tenemos las normas constitutivas, que Guastini define como aquellas que logran un fin determinado por sí mismas sin necesidad de un instrumento que medie para alcanzar el fin pretendido. Por ejemplo, si el fin pretendido es eliminar una norma del ordenamiento jurídico y que se aplique una nueva norma, en esta última se establece una disposición que automáticamente deroga la anterior, es decir, deja sin efecto la norma jurídica o cambia parte de ella. Otro ejemplo de norma constitutiva es aquella que atribuye un determinado estatus jurídico de manera inmediata si se observa que cumple con algunas condiciones, por ejemplo, aquella que atribuye la capacidad de realizar negocios jurídicos en el derecho privado.